Entonces vamos a comenzar con el primero. Nos dice, ¿cuál de las siguientes gráficas representa la función f de teta igual a un medio por seno de 2 teta en el intervalo de 0 a 360 grados? Entonces, aquí solo hay que recordar unas cosas. Vamos a poner aquí. Vamos a primero recordar de que en la función seno, bueno, esto es todo para la función seno, seno de teta, de esa. Porque esa es como la base, digámoslo así. Esa es la función base. De aquí es donde surgen, como quien dice, todas las transformaciones, que si un medio de teta, que si esto, que lo otro, que si qué. Entonces, eso realmente ya son, digámoslo así, transformaciones, pero esa es la función base. En la función base, que es f de teta igual a seno de teta, siempre se cumple que cada 180 grados la función seno se hace cero. Entonces vamos a ponerlo acá. Cada 180 grados la función seno de teta se hace cero. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir de que en la función normal, ya en la gráfica, parte siempre desde aquí, ¿no? Entonces pongámosle que aquí tenemos 180. Pues de ahí tenemos los otros 360 y así, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir esto es que cada 180 aquí la función se va a hacer cero. Porque pues en ese eje es cero, ¿no? En ese es cero. Entonces, y así iría. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esa parte, de que cada 180 grados la función seno es cero. Pero ojo, esto solo con la función seno. Cuando ya está transformada, es decir, que ya está multiplicándose por otra cosa, ya cambia. Pero para que tengamos eso de referencia, porque nos va a servir. Eh, Otra cosa es que el coeficiente, el coeficiente de la función representa el rango. ¿Y qué nos quiere decir esto? Pues esto nos quiere decir de que am, cuando tenemos la gráfica, si la función seno se está multiplicando, en este caso, como lo tenemos acá, miren, lo voy a poner acá de ejemplo el mismo, lo que tenemos, aquí se está multiplicando por un medio por seno de 2 teta, ¿no? Pero supongamos que sea un medio por seno de teta. Entonces, ese es el coeficiente, este es el coeficiente. Entonces, lo que nos dice esto es que el coeficiente que acompaña a la función representa el rango. ¿Y qué es el rango? Pues el rango es de cuánto a cuánto va a oscilar la función. En la función normal, pues como llega hasta uno, entonces oscila entre uno y menos uno. Entonces, es como que va de acá y acá y acá. Y ese es el rango. Entonces, si se está multiplicando por un medio, por ejemplo, entonces la función realmente va a llegar hasta 0,5 menos 0,5. Entonces, eso es lo que no quiere decir, de que va a oscilar entre eso. Bueno, aquí lo hice mal. Aquí va a oscilar entre eso. Ese va a ser el rango. Entonces, la función va a ir así. Y pues, por último, tenemos también de que cuando el ángulo está siendo multiplicado por un número entero, es decir, un número que no sea fracción, la función sufre una contracción. Entonces, lo vamos a poner acá. Cuando el ángulo. Entonces tenemos esto. Cuando, eso significa ángulo. Esto de acá. Cuando el ángulo se multiplica, en esta función siempre, ¿no? Hablando de la función de seno de teta, cuando el ángulo se multiplica por un número entero, la función se contrae. ¿Qué quiere decir esto?
de que cuando yo tenga en la función, es decir, cuando estoy en la gráfica, aquí tengo cada 180 grados y 180. Y bueno, perdón, aquí está 160. Lo que pasa es que estaba pensando en sumar 300, en sumar 180. Y así, ¿no? Cada 180, pues la función sea cero. Pero cuando el ángulo se multiplica por un número entero, entonces la función sufre una contracción. Es decir, que hoy ya no va a, ya no va a ser acá que va a empezar, sino que va a ir así. Y si es un número todavía más grande, entonces va a ir así, 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 así. Entonces, a eso es lo que se refiere con sufrir una contracción. En la función normal, el primero que pasa es 180, pero si ya se multiplica, entonces ya va a ir oscilando entre eso, así. ¿Por qué le hago mención de todo eso? Porque hay ejercicios que no hay que hacer, digámoslo así, como procedimiento, lo cual es este caso. Simplemente hay que hay que saber las funciones que cumple cada una de las cosas en la función seno de teta o en estos tipos de funciones. Entonces, las características que cumplen esta función. En este caso, cada 180 la función de seno se hace cero. Entonces, veámoslo acá. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí casi no se ve, pero aquí es 180. Aquí es 90, perdón, aquí es 90, aquí es 90, aquí es 180 y aquí es 180. Entonces, voy a poner acá. Ahí es 90 grados. Aquí también es 90 grados. Aquí es 180 grados. Y aquí es 180 grados también. Entonces, la función que me están dando es esta. eh, f de teta igual a un medio de seno por 2 teta. Entonces, realmente yo puedo descartar de una vez el literal C y el literal D. ¿Por qué? Porque yo sé que el ángulo se está multiplicando por un número entero. Y cuando se multiplica por un número entero, la función sufre una contracción y aquí no está sufriendo ninguna contracción porque pasa de un solo por 180. Tal vez que es más pequeño o es más grande, sí, pero la contracción en el ángulo no se da y yo sé que está multiplicándose por 2, entonces alguna contracción debe de haber. Entonces yo puedo descartar esta de un solo porque no me cumple con eso, pues. ¿Qué es esto de acá? Cuando el ángulo se multiplica por un número entero, la función sufre una contracción. O sea, la función se contrae. Entonces, que es bien es cierto, cada 180 grados el seno se hace cero, sí, pero eso es cuando no tengo nada que interrumpa al ángulo. Entonces, eso. Y aquí tenemos otra cosa, que se está multiplicando por un medio, y aquí lo tenemos, el coeficiente de la función representa el rango. Entonces, yo sé de que el rango va, o sea, es decir, la función va a oscilar entre un medio y menos un medio. Y yo veo que aquí este es uno. Acá yo tengo que aquí este es uno. Y aquí es menos uno. Entonces también descarto esto. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el rango va a ser un medio. Y si se fijan, o si nos fijamos, aquí sí tenemos un medio, aquí tenemos un medio. Y está oscilando eso, justamente entre un medio, acá 90, 180, 270 y así. Entonces realmente la única opción que me queda es literal A. Y aquí es 90 porque el ángulo se está multiplicando por 2, entonces se va a contraer, digámoslo así, la mitad. Y la mitad de 180 es 90, ¿no? Entonces por eso pasa por 90 y así. Y así por cada uno de los números. Entonces, como opción me queda simplemente el literal A. Y eso nos va a pasar en varios ejercicios ya cuando estemos haciendo la prueba. Esto no me quiere hacer un cuadro, no sé por qué. Ahí está. Cuando ya estemos haciendo la prueba, varias de las opciones ustedes lo van a tener que hacer así. Es decir, ir descartando las opciones dependiendo los conocimientos que tenemos. En este caso, como les digo, no había que ser como quien dice procedimiento, que esto, voy a igualar f de teta igual a esto, le voy a asignar valores. No, porque ya nos da la gráfica. Y conociendo y quiero que se bien, que conociendo únicamente las características de la función seno, yo llego a la respuesta. Si yo me sé todo esto, entonces yo solo digo, bueno, aquí se está multiplicando por un medio, entonces puede ser o esta, porque aquí tengo rango 0.5 y menos 0.5. Entonces ya descarto estas dos de un solo también. De ahí, pues, el ángulo se tiene que contraer porque se está multiplicando por 2, entonces no puede ser esta. Entonces, es esta porque ya descarté estas dos. Entonces, así, ¿no? En el caso anterior, bueno, yo comencé como
¿Quién dice por el ángulo? ¿No? Entonces por eso descarté estas dos. Pero obviamente hay varias maneras de resolver. Bueno, de llegar a la respuesta sabiendo estas cosas. Entonces así se resuelve este ejercicio. No sé qué literal le pusieron ustedes, pero en este caso es el literal A. No sé si está todo claro con este ejercicio o si hay algún inconveniente o si nos perdimos en algún paso o en alguna regla o en alguna característica, digámoslo así. Si no, pueden ponerme en el chat todo claro, y así pasamos al siguiente. Si no, pues, repito, pueden hacerme saber la duda. Simplemente hay que saber esas cosas del coeficiente, de cuando se está multiplicando el ángulo y de saber también cuál es la función, digámoslo así, la primera función, que simplemente es seno de teta. Y pues eso siempre va a oscilar entre 1 y se va a hacer 0 en 180. Creería que sí, ¿no? Creería que está todo claro. Y si está todo claro, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Que es el ejercicio número 12. Esto ya estamos viendo con cosas de logaritmos. Permítame que quiero hacer esto un poquito más. Ah, exacto. Entonces, esto ya tiene que ver con cosas de logaritmos. Entonces vamos a recordar un par de cosas, que básicamente son funciones perdón, son características o reglas que cumplen los logaritmos. Entonces vamos a poner aquí recordar. Recordar es volver a vivir, dicen por ahí. Entonces nosotros vamos a recordar esto. Entonces, hay una regla que nos dice lo siguiente, que el logaritmo con base A de A, es decir, un logaritmo con base en un número eh, de A más otro logaritmo con la misma base, pero que ya lo que está dentro es diferente, dice que eso va a ser igual a logaritmo de la misma base, pero voy a multiplicar lo que tengo, es decir, logaritmo de, por ejemplo, que fuera A fuera 10 y B fuera 5, entonces esto me quedaría el logaritmo con base A de 10 por 5. Eso es lo que nos quiere decir eso. Si lo queremos ver un poquito más claro, significa que esto hace esto acá y el B hace acá. Básicamente voy a poner la misma base y voy a multiplicar no me recuerdo cómo se dice, pero voy a multiplicar eso el número que es o la ecuación que estoy teniendo. Logaritmo les pongo el ejemplo, ¿no? De 10 más logaritmo de la misma base de 25. Entonces eso va a ser logaritmo con la misma base, es decir, la base es A. Y voy a multiplicar lo que tengo acá, que sería como el 10 y el 25 para el caso que está poniendo. Y también tengo este otro, que logaritmo de A, con base A, perdón, de A menos logaritmo de la misma base, eso significa cuando yo pongo A en esa parte de acá. Porque pues para generalizar, no para poner un número, sino que se cumple para cualquier número. Entonces cuando tengo logaritmo de base A de A menos logaritmo con base A de B, pues eso va a ser igual al logaritmo de la misma base, solo que en este caso voy a dividir cuando es resta. Si lo queremos ver más claro, entonces tengo acá el A es el que va a ser arriba y B va a ser el ese de ahí. Entonces, eso es lo que nos dice como quien dice, estos criterios de los logaritmos o estas propiedades, mejor dicho, de los logaritmos. Entonces lo vamos a tener ahí porque pues eso es justamente lo que vamos a utilizar. Lo vamos a enmarcar aquí. Ahí está. Y pues comenzamos, ¿no? A resolver. Ponemos acá sol. ¿Qué significa solución?
Y pues lo que nos está dando es lo siguiente. Logaritmo con base k de r más logaritmo con base k de s menos logaritmo con base k de rt. Entonces, aquí lo que vamos a hacer pues es lo siguiente. Hay como quien dice dos maneras de empezar, pero realmente siempre se llega a la misma respuesta. Lo que podemos hacer es primero sumar y después restar. O primero restar esto y el resultado que me dé, pues lo sumo con este otro, porque eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Hago acá, depende de lo de esta resta, pues lo sumo con este otro. O puedo hacer al revés. Primero sumo esto y depende de lo que me dé, pues lo resto con esto. Cualquiera de las dos maneras que lo hagamos, siempre vamos a llegar a la misma respuesta. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar sumando. Acá. Vamos a comenzar sumando y después vamos a restar. Entonces, como lo habíamos visto, en esta parte de acá, cuando yo tengo una suma, eso lo puedo escribir como una multiplicación. Entonces, en este caso, yo tengo acá R y tengo acá S. Entonces voy a poner logaritmo de la misma base, logaritmo de K por, perdón, de R por S. Vamos a hacer un poquito que se vea mejor. De RS o de R por S. Para que lo veamos más claro todavía, entonces este sería R y el S. Pongo los colores para que sepamos, como quien dice, de dónde vienen. Esto por digámoslo así, por esta ley, o por esta propiedad, o por esta característica de los logaritmos. Entonces, el otro lo bajo, no simplemente lo bajo porque pues ya resolví eso. Logaritmo de K de RT. Vamos a ponerle a este color para que sepamos acá desde dónde estamos trayéndolo. Entonces, hoy utilizamos otra propiedad, que es esta de acá. Cuando es una resta, pues se me convierte como, digámoslo, en una división con la misma base. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Hoy vamos a restar y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a hacer un poquito más abajo esto. Nos va a quedar logaritmo de K, o, perdón, logaritmo con base K de RS sobre RT. RS se está multiplicando y RT también se está multiplicando, es decir, R por T. Entonces, para que lo veamos más claro, pues el R siempre es este de acá, el S es este de acá, y pues el otro simplemente se bajó. Y pues aquí ya estamos casi concluyendo, ¿no? Tenemos esto, y pues aquí lo último que falta es reducir términos semejantes. Yo aquí tengo una R que se está multiplicando, y aquí tengo otra R. Entonces, yo solo puedo, como quien dice, simplificar, porque eso realmente R entre R es 1. Entonces me va a quedar 1 entre perdón, 1 por S entre T. Entonces al final lo que me queda justamente es eso. Logaritmo con base K de ST. Vamos a hacerlo un poquito mejor. S entre T. Logaritmo con base K de S entre T. Y pues esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta para este ejercicio. Y que justamente, si lo vemos, es el literal B. Esa es la respuesta. Siempre tengamos cuidado en cómo utilizamos las operaciones, perdón, las propiedades, porque puede ser de que nosotros nos confundamos y digamos que en este caso, por ejemplo, logaritmo con base A de A menos logaritmo con base A de B va a ser igual a B sobre A. Lo estamos tomando al revés. Entonces eso nos va a dar otra respuesta diferente. Hay que siempre acordarse que el que va a ir arriba es el primero y el que va a ir abajo siempre es el segundo, o depende de lo que sea, ¿no? En este caso no hay problema porque se está multiplicando. Es lo mismo multiplicar 5 por 3 que 3 por 5. Entonces, pero siempre de preferencia hay que hacerlo multiplicar el primero por el segundo acá. Entonces,
Esa sería la respuesta, logaritmo con base k de s sobre t. Solo hay que acordarse de las propiedades. No sé si hay algún problema con este ejercicio o algo que no hayamos entendido para explicarlo en este momento. Y si no, vamos a pasar al siguiente. Pueden ponerme ahí en el chat todo claro o me perdí en esta parte o algo similar. Y si no, continuamos con el otro. Continuamos con el siguiente. Todo claro, nos dicen. Entonces, perfecto, vamos a continuar con el otro. Gracias por comentar. Vamos a continuar. Tenemos el 3. Nos dice, ¿cuál es el valor de x al resolver la ecuación? Y nota la ecuación. 5 elevado a la 9x menos 12 igual a 25 elevado a la x. Para este caso, vamos a volver a recordar algunas propiedades que cumplen los exponentes. Voy a poner aquí recordar. Entonces, vamos a recordar específicamente dos propiedades que nos van a servir. La primera es que si yo tengo, por ejemplo, un número cualquiera elevado a otro número, a la x en este caso, pues en este caso, y eso lo tengo en una igualdad de ese mismo número, pero elevado a otra cosa, es decir, a elevado a la x igual a elevado a la y, eso va a cumplir que al tener la misma base, eso quiere decir a. Cuando yo digo a elevado a la x igual a elevado a la y, es decir, que tienen la misma base, por eso es la misma letra. Cuando yo tengo la misma base, se me va a cumplir de que los exponentes también van a ser iguales. Es decir, de que x igual va a ser igual a y. Para que lo veamos mejor, lo vamos a hacer así. Acá. Cuando yo tengo la misma base y tengo una igualdad y las dos están elevados a un exponente que pareciera ser diferente, entonces realmente esos exponentes van a ser iguales o yo los puedo igualar, digámoslo así. Y también hay otra propiedad de los exponentes que nos dice que si yo tengo un número elevado a la m, es decir, a otro número cualquiera, entero en este caso, eh, bueno, que en este caso es x, y eso a su vez está elevado a otro número, es decir, elevado a la n, hace referencia al m y el n hace referencia a números diferentes. Entonces, eso va a ser igual a tener ese mismo número o esa base elevada a la m por n. Para que lo veamos mejor nuevamente, acá yo tengo que el m va a multiplicar al n. Nos va a servir en este caso, entonces por eso se lo digo. Entonces, yo puedo hacer eso, yo puedo multiplicar estas dos cosas cuando yo tengo un número elevado a algo y a su vez todo eso está elevado a otra cosa. Entonces, yo puedo multiplicar esto y pues resolverlo de esa manera. Entonces, vamos a tener eso en cuenta. Vamos a ponerlo acá en otro cuadrado. Bueno, que este podría ser rectángulo. Ahí está. Entonces, eh, resolvemos el ejercicio que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí sol, que significa solución. Entonces, lo que nos están dando es lo siguiente. 5 elevado a la 9x menos 12 igual a 25 elevado a la x. Entonces, realmente yo el 25 yo lo puedo expresar de otra manera. Yo el 25 lo puedo expresar como 5 al cuadrado. Y pues todo eso se está elevando a la x. Entonces, aquí entra lo que yo les comentaba o lo que hacía recordar de las propiedades de los exponentes. Que yo esto de acá, estas dos cosas, esto y esto, yo lo puedo multiplicar y dejar la misma base. Entonces voy a hacer eso. Entonces va a ser igual a 5 elevado a la 2x. Acá, 5 elevado a la 2x. Y pues lo otro simplemente lo sigo bajando, digámoslo así. Menos 12. Entonces, si se fijan, yo aquí ya tengo la misma base en las dos, en la igualdad.
decir 5 elevado a algo igual a 5 elevado a algo. Entonces, por propiedad, justamente esta, yo puedo igualar los exponentes. Y aquí aquí lo que nos piden es cuál es el valor de x al resolver la ecuación 5 elevado a la 9x menos 12 igual a 25x. Entonces nos está pidiendo el valor de x. Entonces por eso utilizamos esa propiedad para igualar los exponentes, porque justamente en los exponentes es donde se encuentra la x. Entonces yo puedo igualar los exponentes, lo cual me quedaría de la siguiente manera. 9x menos 12 es igual a, salió raro ese 2, igual a 2x. Y pues esto pues ya lo resolvemos como una ecuación cualquiera. Entonces esto va a ser igual a 9x menos 2x igual a 12. ¿Por qué? Porque el 12 aquí está restando. Entonces sumo 12 a los dos lados y aquí se me elimina y aquí me va a quedar más 2. O como habitualmente decimos, pasa al otro lado a sumar. Lo mismo con el otro. Acá tengo 2x, entonces es como que yo reste a los dos lados menos 2x, aquí se me va a eliminar y aquí me va a quedar menos 2x. O repito, como solemos decir, pasa al otro lado a restar. Entonces, simplemente resuelvo lo que puedo resolver, que son las, eh, los términos semejantes, ¿no? 9x menos 2x, pues es 7x, igual a 12. Y despejo x. Entonces, x va a ser igual a 12 entre 7. El 7 está multiplicando, ¿no? Entonces, como que yo divida los dos lados entre 7 y en este lado se me va a hacer 1. Es decir, 7 entre 7 se me va a hacer 1 y aquí me va a quedar 7. O como solemos decir, pasa al otro lado a dividir. Si está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces la respuesta sería x igual a 2 entre 7. Y sería justamente esa la respuesta. Ahí está. Que para nuestro caso es el literal, vamos a ver, es el literal B. Acá. Entonces, para este ejercicio solo hay que recordarse de algunas propiedades de los exponentes, en este caso de dos propiedades. Hay varias propiedades de los exponentes, ¿no? Pero en este caso íbamos a ocupar estas dos. Entonces, por eso eh, puse ahí de recordar para que tuviéramos eso en cuenta. Y pues sería eso nada más. El 5 se puede expresar de otra manera, como 5 al cuadrado. Por propiedad de los exponentes yo puedo multiplicar esas dos cosas. Entonces yo pongo 2x, que es lo mismo que 2 por x. Y también por propiedad, pues si yo tengo la misma base, justamente hice eso para tener la misma base. Hay veces que no voy a poder tener la misma base, entonces voy a utilizar otro tipo de propiedades. Pero en este caso, pues tengo eso. Y pues al tener la misma base, yo puedo igualar los exponentes. Y estamos igualando los exponentes porque justamente en los exponentes es donde yo tengo la x. Entonces me queda que 9x igual a menos, 9x menos 12 igual a 2x. Y pues al final resuelvo eso, ¿no? Que ya lo sabemos hacer. Solo es una incógnita y seguir está elevado al cuadrado, entonces simplemente despejamos la x. Así se resolvería este ejercicio. No sé si hay algún inconveniente con este problema o con la solución, si no continuamos con el otro. Básicamente es recordar esas propiedades de los exponentes. En el otro era propiedades de los logaritmos. En este son propiedades de los exponentes. Que de hecho los exponentes y los logaritmos ahí tienen algo en común. Pero pues eso lo voy a dejar que lo averigüen ustedes. Están relacionados de una u otra manera. Entonces, pero esto es con propiedades de los exponentes. Bueno, creería que está todo claro, ¿no? Si está todo claro, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Si no, está todo claro. Ok. Entonces vamos a pasar al otro. Y es el 14. Este es un poquito más fácil todavía. Entonces nos dice, la siguiente gráfica representa la función o no. Vamos a volver a cargar. Eh, Aquí estamos. Entonces nos decía, la siguiente gráfica representa la función cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque está elevado a un exponente 2, al exponente 2. Entonces, la siguiente gráfica representa la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado menos 7x más 10. Y nos da ahí la función, ¿no? Perdón, la gráfica. Bueno, que sería la función esta, pero nos da la gráfica. A partir de la gráfica anterior, es decir, de esta gráfica, ¿cuál de los siguientes intervalos representa la solución de la desigualdad
x cuadrado menos 7x más 10 mayor o igual a cero, que es la misma función, ¿no? Solo que hoy está en forma de desigualdad. Entonces, a partir de esta gráfica, ¿cuál es el conjunto de solución? Este o este. De esta desigualdad de x cuadrado menos 7x más 10 mayor o igual a cero. Entonces, bueno, aquí tenemos un poquito fácil porque ya nos da la gráfica. Si no tuviéramos la gráfica, entonces lo que haríamos es encontrar los puntos críticos, que los puntos críticos se encuentran resolviendo simplemente esta ecuación de acá. Como está al cuadrado, se puede resolver por la fórmula cuadrática. Nos va a dar dos valores. Entonces, hacemos la tablita, ponemos esos dos valores y tomamos valores entre esos dos que nos da para ver si es positivo o negativo. En este caso, ya nos da la gráfica, entonces no necesitamos hacer todo eso. Y lo otro ya lo hemos visto en sesiones pasadas, ¿no? Entonces, pero como nos está dando la gráfica, ya es mucho más fácil. Entonces, aquí vamos a ver algo. La parte positiva viene desde acá. Y aquí viene desde menos infinito, ¿no? Aquí viene desde menos infinito, vienes acá y pum, hasta aquí llega la parte positiva. Y aquí vuelve a subir. Y aquí es otra vez la parte positiva. Y aquí es la parte negativa. Todo esto es la parte negativa. Acá. Entonces, ¿por qué arriba es positivo y abajo es negativo? Bueno, porque se está dividiendo, ¿no? Abajo están los negativos, es decir, aquí empieza -1, -2 y así. Entonces aquí es toda la parte negativa y aquí empieza 1, 2, entonces aquí está toda la parte positiva. Entonces vamos a anotar algo acá. Y yo aquí tengo un punto en 0,2. Este punto de acá es 0,2. Y este punto de acá es 0,5. Entonces, esos son los puntos críticos. Como les decía, si nosotros lo hiciéramos de la otra manera, entonces nos toparíamos con eso, de que esos serían los puntos críticos. Entonces, son bien importantes porque son los puntos donde nos dice, donde cambia la función de positivo o negativo. Entonces, en este caso, vamos a poner acá que la parte positiva, pues viene desde menos infinito hasta 2. Y después vuelve a subir de 5 hasta más infinito. Aquí está más infinito. Bueno, vamos a poner más, pero realmente no se pone más. Ya se sabe que es infinito. Entonces, quiero que tengamos en cuenta esto. Entonces, aquí viene desde menos infinito hasta 2 y aquí desde 5 hasta infinito. Es decir, esta parte es desde menos infinito hasta 2 y aquí desde 5 hasta más infinito. Entonces, y acá la parte negativa realmente es desde 2 hasta 5. Toda esta es la parte negativa. Cuando todo esto es negativo, ¿no? Pero en la función son estos valores de acá. Entonces vamos a poner parte negativa, porque aquí tenemos la parte positiva. Y la parte negativa, pues la parte negativa, como ya lo dijimos, pues es desde 2 hasta 5. Acá, desde 2 hasta 5. Entonces, lo que nos está pidiendo son cuando es mayor o igual a cero. Acá, x cuadrado menos 7x más 10 mayor o igual a cero. ¿Y qué quiere decir cuando es mayor o igual a cero? Pues aquí quiere decir que son los números positivos, ¿no? Porque los únicos números positivos son cuando es mayor o igual a cero. Bueno, que el cero no es ni positivo ni negativo, pero o puede ser de los dos, ¿no? Ahí depende de quién lo tome. Entonces, pero quiere decir la parte positiva. ¿Cuál es cuál es el conjunto o cuál es el intervalo en la desigualdad cuando estamos tomando solo la parte positiva? Entonces estamos viendo aquí que la parte positiva simplemente es esta. Esto ya no lo tomo porque es negativo y esto, porque sí es positivo. Entonces yo de cierta manera tengo que unir esta parte con esta otra parte. Esto no me sirve porque es negativo.
Y como nos está diciendo mayor o igual que, pues hay que recordarnos, como ya lo hemos visto en las sesiones pasadas, que cuando es mayor o igual que, van con corchetes cerrados porque los está tomando. Entonces, vamos a poner aquí, solución. Nos está dando la desigualdad x cuadrado menos 7x más 10 mayor o igual a cero. Entonces, esto realmente hace una gran diferencia, el mayor o igual que, porque eso es lo que nos va a indicar si vamos a tomar los corchetes cerrados o vamos a tomar los corchetes abiertos. Como les repito, en este caso, como dice mayor o igual que, entonces eso es con corchete cerrado. Por lo tanto, la respuesta nos va a quedar de la siguiente manera. En los partes de los extremos de los infinitos siempre va a ir abierto, ¿no? Porque nunca va, tómenlo así, de que como nunca va a terminar, entonces va a ir abierto. Entonces va a venir desde menos infinito, porque tenemos acá menos infinito y va a llegar hasta 2. Hasta 2 y va a ser con corchete cerrado, porque por esto que les decía acá, ¿no? Mayor o igual que, entonces va a cerrar. Y lo vamos a unir con la otra parte positiva, que la otra parte positiva es esta. Esto no lo uno porque ya es negativo, entonces lo uno con la parte positiva. Entonces, corchete cerrado, por lo que les decía, del mayor o igual que 5 y va a llegar hasta más infinito. Y abierto, ¿no? Porque como más infinito nunca va a llegar a un límite, entonces vamos a dejar la puerta abierta, digámoslo así. Entonces va a quedar así. Y pues justamente la respuesta sería esa. Sería esta de acá. Y vemos nosotros cuál es el literal que tenemos. Que justamente es, vamos a ver, es el literal C. Acá. Si se fijan, esto tampoco es como que hay que asignarle valores a X o cosas así. Basta con saber este tipo de propiedades o de analizar la función. Acuérdense de que de aquí para arriba es la parte positiva y aquí para abajo ya es la parte negativa. Eso es lo negativo. Entonces, pues simplemente en este ejercicio solo había que analizar la función, bueno, la gráfica. No sé si hay algún problema con este ejercicio o algún inconveniente, si no me pueden poner ahí todo claro. Si tienen alguna duda, pues la resolvemos en este momento. Pero nos dice Cintia, todo bien, todo claro, nos dice. Entonces, perfecto. Creería que si no, vamos a continuar con el otro. Y pues sería el 15, ¿no? Pues el 15 también es un poquito fácil. Entonces, el 15. Nos dice, observe la siguiente figura. Pues está la figura ahí, va. Vemos un avioncito y vemos una pista de aterrizaje acá. Y una línea nos dice que de visión. Nos da una altura. H quiere decir altura. Entonces nos dice, a partir de lo anterior, dice, ¿cuál es la altura H a la que se encuentra la avioneta? Bueno, pues aquí hay un par de cositas por reconocer. Esto claramente es un triángulo rectángulo. Y nos está diciendo que de acá a acá hay 1070 metros. Es decir, esta parte de acá es 1070 metros. La altura no la conozco porque justamente es la que me está pidiendo, ¿no? Y pues aquí me da un ángulo, 27. Yo, como esto es un triángulo rectángulo, perdón, como esto es un triángulo rectángulo, eso yo lo puedo resolver por las razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Entonces, pero aquí hay un detalle, que yo no tengo el valor de este ángulo ni de este ángulo. Y necesitaría el valor o de este ángulo o de este ángulo para utilizar las razones trigonométricas. Entonces, pero nos dan un ángulo de sí que está afuera. Entonces, vamos a hacer, digámoslo así, un truquito o algo que se cumple en cuestión cuando yo tengo dos rectas paralelas y una recta entre ellas se cumplen ciertas características. Y justamente esta recta y esta recta son paralelas. No me lo dice el ejercicio, pero como esta es la línea de visión y la pista de aterrizaje, y aquí yo tengo que esto es H y me está diciendo que es un ángulo de 90 grados, entonces yo sé que esta recta es paralela a esta. Supongo que son cosas de aviación, ¿no? Entonces, vamos a recordar dos cositas, que esto es algo que también ya se los he dicho, pero pues siempre está
Es bueno recordarlo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí recordar acá. Entonces vamos a recordar esto, esta palabra. Si se acuerdan, yo ya les había mencionado de esta palabra, que esta palabra es socatoa. Socatoa. Y esto pues esto me dicta las razones trigonométricas. La S hace de seno, coseno y tangente. O sea, la S hace de seno, la C hace de coseno y la T hace de tangente. La O hace de cateto opuesto y la H hace de hipotenusa. Y la A hace de cateto adyacente. Aquí otra vez hipotenusa, opuesto y adyacente. Entonces, ¿por qué? Porque realmente vamos a hacerlo así para tener más claro. Aquí sería este. El opuesto lo vamos a señalar con este y la hipotenusa con este. Y el adyacente con uno verde, acá. Entonces aquí tengo otro opuesto, entonces va a ser este color. Y acá tengo hipotenusa y otro cateto adyacente. Entonces vamos a dejarlo así. Eso porque para que se nos sea más visible, ¿no? Entonces voy a poner seno de un ángulo, porque eso es, las razones trigonométricas tienen que ver con los ángulos. El seno de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestro caso, pues sería el opuesto y la hipotenusa acá. El coseno de un ángulo, en este caso, de un ángulo teta, va a ser igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y pues el adyacente, pues, lo remarcamos con este color y la hipotenusa con este otro. Y la tangente nos dice finalmente que la tangente de un ángulo va a ser igual al opuesto sobre el cateto, es decir, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y siguiendo la misma idea de los colores, entonces sería el opuesto sobre el adyacente. Esto es para que veamos de dónde sale cada cosa. Bueno, entonces esto, y vamos a recordar también lo que les decía hace poquito de de las rectas, que si yo tengo dos rectas paralelas, bueno, esto vamos a hacerlo acá, dos rectas paralelas. Paralela significa que nunca se va a intersectar una con la otra, que siempre van a seguir la misma dirección. Y yo tengo una recta entre ellas, acá, tal que sí, puede ser realmente como sea. Pero si yo tengo una recta entre dos paralelas, entonces se me va a cumplir ciertas cosas. ¿El qué? De que este ángulo que tengo va a ser igual a este ángulo. Y también, a su vez, este ángulo va a ser igual a este ángulo y van a ser los mismos. Es decir, si lo queremos ver de esta manera, de que este ángulo de acá va a ser igual a este. Y a su vez, estos también, acá. Y que estos otros ángulos de acá van a cumplir lo mismo, ¿no? De que van a ser iguales. Vamos a cambiar esto a este color. Esto de acá, este ángulo va a ser igual a este y a su vez van a ser igual a este. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque justamente eso es lo que tenemos acá. Si nosotros acá extendemos esta recta y extendemos esta otra por acá, que es la misma, ¿no? Simplemente la estoy extendiendo. Entonces, vamos a tener eso. Permítame un momento. Ahí está, ya volviendo. Lo que pasa es que tuve un percance por ahí, pero bueno, sigamos. Estábamos en ese, ¿no? Entonces, aquí se nos cumple eso que les decía. Entonces, este ángulo de acá, vamos a hacerlo así, este ángulo de acá va a ser igual a este. Y a su vez van a ser los mismos acá. Entonces, tengo que el ángulo de acá va a ser igual a este
y este también van a hacer lo mismo. Realmente el que me sirve es este de acá, porque este es el que quiero conocer. Entonces, si este ángulo va a ser igual a este, eso significa que este va a ser 27 grados. Y por ende, este también va a ser 27 y este 27. Pero el que me sirve realmente es este de acá. Entonces, aquí serían 27 grados. Como ya tengo que ese ángulo es 27, entonces yo ya puedo trabajar con las razones trigonométricas, porque ahora yo tengo que las razones trigonométricas para este ángulo van a ser estas de acá o estas de acá. Y vamos a enmarcar esto acá. Vamos a ponerlo aquí así para que lo tengamos ahí. Ahí está. Entonces, vamos a utilizar una razón que me involucre el cateto opuesto y el cateto adyacente, porque justamente eso es lo que tengo, ¿no? Este es el que quiero encontrar y pues tengo este valor. Entonces voy a utilizar una razón que me ayude con el cateto opuesto y el adyacente. Entonces me voy al seno. El opuesto me cumple, pero me pide la hipotenusa, entonces no, la descarto. Lo mismo con el coseno porque me pide la hipotenusa, entonces me voy a la tangente, porque en la tangente estoy usando el opuesto y el adyacente, y justamente es el que quiero aquí, el opuesto y el adyacente. Entonces, pues ya tengo, ¿no? El ángulo que es 27, entonces ponemos solución. Y lo que nos da, pues justamente es tangente de 27 grados, va a ser igual a el opuesto, que es h, sobre el cateto adyacente, que es 1070. Voy a dejarlo solo como número, pero estamos hablando de metros, ¿no? Pero en este caso lo voy a dar como número. Entonces, aquí basta con hacer el despeje, ¿no? Entonces, esto me va a quedar que tangente de 27 grados por 1070 va a ser igual a h. Si yo eso lo resuelvo en la calculadora, solo pongo tangente 27 por 1070, pues al final me va a dar de que eso es 545 aproximadamente, ¿no? 545,19. Lo podemos hacer en la calculadora, solo ponemos tangente de 27 por 1070. Y pues eso nos da la respuesta que les decía, que es 45,19. Y eso es igual a h. Y h es la altura, que era lo que nos estaba pidiendo. Entonces la respuesta sería justamente esta, ¿no? Que para nuestro caso sería el literal B. Acá. Estamos hablando de metros, ¿no? Sería el literal B. Entonces, recapitulando, solo tenemos que acordarnos de la palabra SOHCAHTOA. Al recordar de la palabra SOHCAHTOA, bueno, ya tenemos todas las razones trigonométricas. Y hay que acordarnos de esta característica de una recta entre dos paralelas, que justamente es lo que tenemos acá. Y pues así llegamos a la conclusión de que este ángulo vale 27 y pues ya podemos utilizar las razones trigonométricas con confianza. Entonces sería así para este ejercicio. No sé si hay algún inconveniente o algún problema, así lo resolvemos, pero si está todo bien o si todos entendimos y todo, pues entonces pasamos al siguiente. ¿Qué creería que si no? O sea, está claro ese. Entonces vamos a continuar. Vamos con el 16. Si hay dudas, siempre háganlo saber, no hay problema. El 16 nos dice, el abuelo de Carlos pasó por él para llevarlo a la escuela. Acá. El recorrido se muestra en la siguiente imagen. Entonces tenemos aquí la escuela, aquí tenemos casa del abuelo y casa de Carlos. Y pues tenemos la distancia. Nos queda la casa de Carlos a la escuela hay 6,3 kilómetros. Y que de la casa de Carlos a la casa del abuelo hay 8,20 kilómetros. Y que entre la casa del abuelo y la casa de Carlos y la escuela, perdón, hay un ángulo de 100 grados. No sé quién se tomó el atrevimiento de medir el ángulo que hay entre esas calles, pero pues bueno, ya nos dio el dato ahí que es 100 grados, ¿no? Entonces, y la pregunta que nos hace, o después sigue el ejercicio, si después de llevar a Carlos a la escuela,
el abuelo regresa a su casa, ¿cuántos kilómetros recorrió el abuelo de la escuela hasta su casa? Es decir, de la escuela hasta su casa, porque es casa del abuelo, ¿no? Entonces nos piden que nos dice X kilómetros, es decir, cuánto recorrió. Como estamos hablando de kilómetros, pues la respuesta nos va a quedar en kilómetros. Si metemos los datos también en kilómetros. Entonces, básicamente hay que encontrar esta distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? Y ya nos dan esta y este ángulo de acá. Entonces, como se lo dije la vez pasada, es bien fácil reconocer de que este ejercicio se va a resolver exacto, por la ley del coseno. ¿Por qué? Porque nos están dando o sea, nos están dando la medida de dos lados y nos están dando el ángulo entre esos dos lados. Y justamente lo que nos piden es el lado opuesto a este ángulo. Entonces, la mayoría de veces que siempre veamos eso, se va a resolver por la ley del coseno, que realmente son, digámoslo así, tres leyes, pero es una sola, solo que para diferentes lados. Entonces, eh, para este caso vamos a tratar de hacer eh, la figura que tenemos acá, que básicamente sería más o menos así. Aquí así. Bueno, por ahí va. Para que lo tengamos solo con datos, ¿no? Entonces tenemos que este ángulo de acá, que vamos a llamar teta, este ángulo teta dice que son 100 grados. Y ese lado nos dice que son 6,30 kilómetros, que es lo mismo que 6,3. Y pues los kilómetros los vamos a dejar ahí, solo vamos a poner el número. Y aquí nos dice que son 8,2 kilómetros, porque 8,2 es igual a 8,20, ¿no? O sea, si lo metemos los valores en el calculador, a la hora de anotar, 8,2, lo reconoce como 8,20. Entonces, y aquí tenemos que queremos conocer esto de acá. Y tenemos los tres, como que los tres ángulos, ¿no? Pero en este caso solo conocemos este ángulo. Entonces vamos a recordar qué nos dice la ley del coseno. Entonces, la ley del coseno, voy a poner aquí ley del coseno. Entonces, la ley del coseno básicamente nos dice que un lado al cuadrado va a ser igual, en este caso voy a llamar x a ese lado. Un lado al cuadrado va a ser igual a uno de sus dos lados restantes más otro de sus dos lados restantes. Siento que no me va a caber, entonces vamos a poner acá, acá. Y eso más dos veces la multiplicación de los dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero encontrar. En este caso lo vamos a poner teta. Pero bien podemos poner aquí X mayúscula, porque siempre la mayoría de veces pues, es eso, ¿no? Entonces, acá, pero vamos a poner teta acá. Ahí está. Entonces, este trabalenguas que acabo de decir básicamente es esto. Nos dice que X va a ser igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado más dos veces cada uno de esos lados por el coseno de este ángulo de acá, porque es el opuesto o sea, el ángulo que está opuesto al lado que queremos encontrar. Eso significa teta. Repito, esto es como una fórmula general, pero realmente hay tres que se cumple para cada lado. Entonces, aquí es como que tuviéramos c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b cuadrado más 2ab por coseno de c mayúscula, que c mayúscula denotaría este ángulo de acá. Entonces, vamos a hacer la analogía acá y vamos a decir de que a va a ser igual a 6,3 y de que b va a ser igual a 8,2 y que el ángulo pues va a ser 100 grados. Entonces lo vamos a anotar por acá, y vamos a poner acá, ya en la hora, bueno, esto lo vamos a enmarcar primero, acá, ahí está. Y pues vamos a comenzar con la solución, solo hay que recordar eso, solo. Entonces A va a ser igual a 6,3
B va a ser igual a 8.2 y teta va a ser igual a 100. Teta va a ser igual a 100 porque pues es el ángulo. Y para que lo veamos de una mejor manera, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? El 6.3 es este, que va a ser de A. El B es el 8.2, que va a ser de B. Y pues el ángulo va a ser 100, que va a ser de teta. Entonces, simplemente sustituimos, ¿no? Aquí tenemos que, vamos a dividir acá, para que no nos confundamos. Entonces, poner que x cuadrado va a ser igual a 6.3 al cuadrado, que justamente 6.3 es A, más, más 8.2 al cuadrado, pues este realmente es B, K. Y eso más dos veces 6.3 por 8.2, que pues eso es A y B. Aquí tenemos A y aquí tenemos B. Y eso por el coseno de 100. Pero pues en este caso, vemos que no nos va a ajustar, entonces vamos a hacer esto un poquito más para allá. Ahí está, ahí está. Y aquí está. Entonces, acá. Entonces, al final eso se va a multiplicar por coseno de 100. Coseno de 100. Y pues 100 es el que hace de teta, ¿no? Acá. Y pues hoy simplemente resolvemos las operaciones. Al ingresar todo esto en la calculadora, hay que tratar de hacerlo como quien dice siempre, como por pasos, ¿no? Primero podemos anotar el 6.3 al cuadrado más 8.2 al cuadrado. Y después hacemos 2 por 6 por 3, perdón, por 6.3 por 8.2. Y finalmente ingresamos en la calculadora por coseno de 100. Y al final sumamos estas dos cosas. Podemos ir haciéndolo por partes, ¿no? Aquí, este x cuadrado va a ser igual a eso, el resultado lo ponemos acá, más, y pues ponemos el resultado también de estas dos multiplicaciones. Y al final, pues sumamos las dos cosas. Eso para que lo tengamos como más detallado. No podemos meterlo todo en un solo en la calculadora, pero a veces nos podemos confundir. Entonces, después de ingresar todo eso, nos va a quedar de que x cuadrado va a ser igual a 124.87. Pero nosotros queremos conocer solo a x y aquí tenemos x cuadrado. Pero pues es tan fácil como sacar raíz a los dos lados y se me va a eliminar el cuadrado. O lo que habitualmente decimos, que es, si queremos despejar x cuando está el cuadrado, entonces pasamos el cuadrado al otro lado y pasa como raíz. Pero realmente es eso, ¿no? De que eh, ponemos en raíz las dos cosas y el cuadrado se me elimina con la raíz. 0.87. Y pues al final me va a quedar de que al hacer eso en la calculadora, raíz de 124.87 me va a dar de que es igual a, bueno, aproximadamente 11.17. Y como estamos hablando de kilómetros, pues va a ser 11.17 kilómetros. Pero la respuesta sería esa. Acá. La respuesta sería esa. Y pues simplemente vemos cuál es la que nos coincide a nosotros. ¿Quién sería el literal D? Acá. El literal D. Entonces, como les decía, podemos corroborar esto, ¿no? Y de ir haciéndolo por partes. Primero ponemos esto, lo anotamos, más esto lo anotamos, más esto por esto, y lo anotamos. Y después sumamos las tres cosas para que lo llevemos como bien detallado. Pues en este caso, pues, como ya tenemos el dato de un solo, bueno, ya lo he dicho yo, y para no atrasarnos, pues lo sacamos el dato de un solo. Y pues ahí simplemente sacamos raíz a los dos lados
y pues al final me va a quedar de que X va a ser igual a 11,17. Y como estamos hablando de kilómetros, entonces 11,17 kilómetros. Y así se resuelve este ejercicio. No sé si hay algún inconveniente o alguna duda con respecto a este ejercicio. Si no, pasamos al siguiente. Pero creería que todo bien, ¿verdad? Ok, entonces vamos a continuar con el otro. Ese sería el 16. Este sería el 17, ¿no? Pero no tiene número. Entonces nos dice, una fábrica elabora lámparas parabólicas, como se muestra en la figura. Y pues nos ponen ahí la figura, ¿no? Parece como que fuera de Pixar. Y dice, si las medidas de la lámpara son 80, es decir, esto acá vale 80, y de diámetro, perdón, y 40 centímetros de profundidad, es decir, de acá. Aquí porque se ve aquí, no, pero realmente es de acá. ¿A qué distancia del vértice debe colocarse el foco? Este es el vértice y este es el foco. ¿A qué distancia? Es decir, esta distancia. Hay que colocar el foco para que refleje la luz en una sola dirección. Entonces, este es un problema de parábola, de la ecuación de una parábola. Entonces, vamos a recordar cuál es la ecuación de una parábola. Vamos a recordar cuál es la ecuación de una parábola. Bueno, pues la ecuación de una parábola tiene la forma y igual a por x al cuadrado, donde a justamente es 1/4p, donde p es, digámoslo así, un parámetro. Entonces, realmente en este ejercicio lo que vamos a buscar es p, porque justamente eso es lo que nos dicta la distancia del vértice al foco. Entonces, vamos a buscar p. Entonces, la ecuación realmente me quedaría de la siguiente manera. Y igual a 1/4p por x cuadrado. Esto porque simplemente estoy sustituyendo el a aquí. Entonces, el a hace de todo esto. Ahí está. Entonces, el a es eso. A es igual a 1/4p. Entonces, simplemente hago la sustitución ahí. Y pues, simplemente hay que saber eso, ¿no? Entonces, acá, vamos a verlo gráficamente. Es como que yo tenga aquí el eje X y aquí el eje Y. Entonces, en este caso, lo que yo ando buscando es esta distancia de acá. Esta distancia de ahí. ¿Qué le vamos a hacer aquí? ¿No? Ahí está. Es esa distancia. Entonces, pero aquí ya nos está dando unos datos. Nos dice que aquí hay un punto, va a haber un punto acá. Este punto de acá, como aquí está la parte positiva y aquí la negativa, y nos está diciendo de que esto mide 40, acá mide 40, entonces aquí realmente va a ser -40. Y aquí arriba va a ser 40. ¿Por qué? Porque todo eso de acá, 40 más 40 va a ser 80, que justamente el 80 es lo que mide esto. Entonces, aquí va a haber otro punto que va a ser 40,40. Porque pues tengo 40 acá y 40 acá. Vamos a anotarlo acá, 40. Y aquí voy a tener otro punto en 40, -40. Porque pues es este, no 40 acá y -40 acá. Entonces va a ser 40, -40. Y aquí va a ser 40,40. Esto porque pues el diámetro es 80, ¿no? Y si ponemos acá el eje, los ejes coordenados, perdón, entonces el 80 se me va a ir en 40 acá y 40 acá. Entonces, y aquí nos está diciendo también que esto vale 40, es decir, el ancho. Entonces voy a tener esos dos puntos.
voy a tener esos dos puntos. Lo que quiere decir de que en el punto, voy a tener un punto P con coordenadas 40,40. Y acordémonos de que este es AC de X y acá este AC de Y. Entonces basta con sustituir porque si yo tengo que esos puntos están ahí, me van a satisfacer la ecuación que yo tengo acá, porque son parte, esos puntos son parte de la ecuación. Entonces o sea, me va a coincidir. Pues entonces como yo tengo X, ya tengo Y acá, y yo tengo X acá y Y acá, y lo que quiero conocer es el parámetro, entonces yo puedo sustituir esto. Entonces justamente lo que vamos a hacer, vamos a sustituir. Entonces en la ecuación que nos dan Y igual a 1/4P por X, acá, Y igual a 1/4P por X, entonces vamos a sustituir, perdón, a Y y a X. Para que lo veamos más claro, pues vamos a decir acá que es 40 va a ser igual a 1/4P por 40 al cuadrado. Aquí por eso, ¿no? X es 40, entonces sustituyo. Y es 40 también, entonces solo sustituyo. Y pues hoy simplemente hago un despeje de P. Y pues me quedaría, si no, que como P se está dividiendo acá, entonces yo lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Y este que está en cierta manera multiplicando, podemos decir que está multiplicando por uno, pasa al otro lado a dividir. Entonces lo coloco de un solo, lo puedo colocar de un solo. Entonces tengo aquí de que P va a ser igual a 1/4 por 40, todo eso por 40 al cuadrado. Vamos a continuar por acá. Entonces, al final, voy a tener de que P va a ser igual, y pues esto lo hago en la calculadora, ¿no? El 40 al cuadrado lo puedo pasar acá, que se multiplica por el 1. Entonces, eso me va a quedar 1600. Y el 4 por 40, pues simplemente 4 por 40 me va a dar 160. 160. Y pues hago la división. Y al final va a resultar de que P es igual a 10. 1600, perdón, entre 160 me va a dar que va a ser igual a 10. Entonces al final P va a ser igual a 10. Y justamente esa sería la respuesta. Como ese es el parámetro, entonces esa justamente lo que nos dice ese P, que esa es la distancia que hay del foco al vértice. Entonces la distancia que hay del foco al vértice es de 10. Y como eso es lo que nos están pidiendo, pues simplemente buscamos la respuesta. Y como estamos hablando de centímetros, entonces serían 10 centímetros. Acá. Y sería así. Recapitulando, solo eh, hay que recordar cuál es la forma de una parábola, de la ecuación de una parábola. Vamos a marcarlo por aquí. Entonces, la ecuación de una parábola tiene la forma y igual a x al cuadrado, donde a es igual a 1/4p y donde p justamente es la distancia que hay del foco al vértice. Entonces, yo puedo hacer esta sustitución y con los datos que me da, llego a la conclusión de que cuando x vale 40, y también vale 40. Pudiera haber tomado el otro también, ¿no? De que cuando x vale 40, y vale menos 40. Pero pues en este caso, pues cualquiera que tomaba, pues siempre me iba a dar, ¿no? Entonces, justamente es eso. Y pues a la hora de hacerlo, pues me da que es igual a 10. Si me hubiese dado un valor negativo, pues tomo yo la parte positiva porque pues estoy hablando de distancia y no puedo decir menos 10 centímetros. Entonces, justamente también por eso se toma este punto de acá y no este, porque este me va a dar cierta parte, puede ser que me dé aquí negativo. Y si me da negativo, pues no me sirve mucho esa respuesta por el contexto que estoy del ejercicio de que me está pidiendo distancia. Y yo no puedo decir de aquí a metro hay menos 500 metros. No, son 500 metros, siempre va a ser positivo. Entonces, por eso también se podría decir de que se toma esto porque son positivos los dos.
Entonces así se resolvería este ejercicio. No sé si hay algún inconveniente o algún problema, pero si está todo bien, entonces continuamos con el siguiente. Como les decía, solo hay que recordar eso de la forma de una palabra. Nos dice, ok, entendido, ok, entonces pasamos al siguiente. Y dice, a partir de la ecuación de la circunferencia, x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x más 4y más 9 es igual a cero, ¿cuáles son las coordenadas del centro? Quizás esto, como tiene varias letras, como que intimida un poquito, ¿no? Pero realmente es más, creo que este es el más sencillo de lo que hemos visto. Bueno, el primero solo había que hacer una cosita, ¿no? Pero este es bien sencillo también. ¿Por qué? Porque ya hay, digámoslo así, como una fórmula para conocer el centro directamente de la ecuación. Es decir, no tengo que hacer nada más que identificar cada una de estas letras. Y hay una ecuación que me dice que el centro es igual a algo. Entonces, vamos a recordar cuál es la forma general de la circunferencia, que básicamente es esta, pero esta tiene números. Nosotros vamos a recordar la forma general, que es eso, la general de la circunferencia. Entonces, vamos a poner aquí, recordar. Hoy hemos recordado varias cosas. Entonces, vamos a recordar de que la ecuación general de la circunferencia es esta: x cuadrado más y cuadrado más cx, bueno, aquí puede ser más o menos, ¿no? Más cx más dy, aquí es lo mismo, más o menos, dy, más y otra vez aquí, puede ser más o puede ser menos donde pues es el término independiente, simplemente es un número. D es el número que está acompañando a la variable y, C es el número que está acompañando a la variable x, y pues aquí x y y. Entonces, para esta situación nos dice que el centro va a tener coordenadas menos c sobre 2, coma, menos d sobre 2, donde, para que lo veamos más visible, pues el c sería este y acá el c no. Y acá tendríamos d, que la haría de acá. Básicamente son esos números, los voy a dividir entre 2 y pues ya tengo las coordenadas del centro. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Vamos a enmarcar para que no nos confundamos. Ahí está. Entonces vamos a comenzar con la solución. Solución. Entonces la ecuación que nos dan es x cuadrado más y cuadrado menos 6x más 4y más 9 igual a cero. Entonces podemos poner aquí, ¿no? Para hacer la semejanza. X cuadrado más y cuadrado menos dx más, perdón, aquí es c, menos cx más dy más f igual a cero. Entonces, aquí nos podemos fijar, ¿no? De que el c realmente es el 6, acá, y que el d es 4. Entonces, sustituimos en la forma del centro, que podemos colocarlo aquí también. Vamos a poner de que c va a ser igual a menos 6 y de que d va a ser igual a 4. Eso para que lo tengamos ahí en cuenta. Y pues otra vez sería acá, ¿no? El C. Bueno, esto lo vamos a pintar de esta manera. Acá. Y el D. Ahí está, ese sería el D.
y el seno. Entonces, simplemente hay que sustituir en la forma que nos da, que nos dice que el centro tiene coordenadas menos c sobre 2, coma, menos d sobre 2. Siempre es bueno poner en paréntesis para después simplemente sustituir. Entonces, aquí sería menos c, que es menos 6. Ojo, va con todo y signo. Cuando es así, va con todo y signo. Y aquí sería 4. Aquí porque el signo ya lo tiene como quien dice, la forma. El signo ya lo tiene la forma del centro. Entonces, por eso siempre hay que dejarlo. No es que como aquí dice menos c, y aquí tengo menos 6, entonces simplemente pongo menos 6. Y aquí, como dice menos, no. Aquí hay que poner este c ya es de la forma del centro. Perdón, este menos ya es de la forma del centro y este menos pues es del dato que nos está dando. Entonces, hoy basta con sustituir, basta con resolver eso, ¿no? Menos por menos. Lo voy a poner aquí. Si alguien tiene encendido el micrófono, no sé si me podría hacer el favor de silenciarlo. Interrumpa con. Bueno, ahí está. Em, bueno, seguimos, ¿no? Entonces aquí tengo menos por menos, me va a dar más, 6. Entonces va a ser 6 entre 2. Y 6 entre 2 pues simplemente es 3. Entonces la coordenada del centro va a ser acá, 3, coma, y menos 4 entre 2 pues me va a dar menos 2. Entonces justamente las coordenadas del centro son 3, coma, menos 2. Verificamos cuál es la respuesta que tenemos y pues es literal A. Ahí está. Bueno, no sale muy bien. Hoy sí. Entonces ese es literal A. Si se fijan en este, simplemente hay que recordar las coordenadas del centro. Hay otra manera de resolverlo, pero pues sí, esa es un poquito más tediosa, lleva un poquito más de procedimientos, que se resuelve por complementación de cuadrables, se le llama este método. Entonces, pero realmente este es el más fácil, pues vaya, porque ya es de un solo las coordenadas del centro y es sustituir. En el otro tengo que, en el otro simplemente tengo que asociar las X con las X y las Y con las Y. Y pues ya hago ahí la complementación de cuadrado, que básicamente pues es añadir un cero conveniente. Es decir, algo menos algo, que tiene que ser lo mismo. Pero pues para este caso pues ya tenemos los datos y solo nos está pidiendo el centro. Entonces lo dejamos así. No sé si hay algún inconveniente con este ejercicio o algo que no se nos haya quedado claro, lo podemos resolver en este momento. Pero si está todo claro, entonces excelente, buenísimo. Entonces pasamos al siguiente ejercicio, que sería este. Dice, ¿cuál de las siguientes gráficas representa? Y ya nos dice, x menos 1 al cuadrado sobre 9 más y más 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Y nos da ahí la gráfica. Repito, estos ejercicios sí a veces parecen como quien dice intimidantes, porque tienen un montón de cosas y que x menos esto y que lo otro, que se eleva al cuadrado y que se divide y más y que está igualado. Pero realmente, si se fijan, simplemente hay que saber la estructura de la ecuación. Esta justamente es, bueno, aquí se ven las imágenes, a esto se le llama elipse. Creería que ya lo hemos visto, pero pues a esto se le llama elipse. Y esta es la forma de una ecuación o de una elipse horizontal. ¿Por qué sé que es horizontal? Porque este número es mayor que este. Si este número fuera menor que este, entonces es una ecuación vertical. Pero entonces vamos a recordar la forma de una ecuación, perdón, la forma de una elipse horizontal. Acá. Entonces, la ecuación, la ecuación de la elipse horizontal
es de esta manera. X menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado y eso igual a u. Donde h y k son las coordenadas del centro. Es decir, que el centro va a ser igual o va a tener coordenadas h, k. Acá, h, k. Y eso no por nada, porque aquí si se fijan es menos h y aquí es menos k. Lo que nos está diciendo acá, al no tener esos símbolos, es que va a ser de signo contrario. Es decir, como aquí está negativo, entonces aquí va a ir positivo. Como aquí está negativo, aquí va a ir positivo. Si aquí fuera más, entonces aquí iría negativo. Pero como aquí los dos van negativos, entonces por eso los dos están en forma positiva. Pero lo que nos está diciendo acá es que el centro va a ser las coordenadas de h, k, pero con signo contrario al que nos está dando. Si aquí fuera más, entonces aquí iría menos. Y si aquí fuera más y más, entonces aquí iría menos y menos. Entonces eso es lo que nos dice, porque lo vamos a tener en cuenta también en la ecuación que nos está dando. Entonces, para la ecuación de la elipse horizontal se cumple que el centro tiene coordenadas h, k. Y también hay otra cosa que quizá no nos va a servir en este ejercicio, pero sí es bueno que lo tengan en cuenta. Que esta parte, el a, porque les puede ayudar también, el a, acá. Realmente el a lo que hace la función en la elipse. Bueno, vamos a hacerlo así. Bueno, ahí quedó. Entonces, en la elipse lo que hace es, digamos que este es el centro. Bueno, el centro de la elipse. Y entonces el centro, pues divide en partes iguales, ¿no? Pero lo que nos dice ese a es de que va a tener distancia raíz de a en los dos lados. Es decir, de que este a, el valor que me dé de a, realmente en la elipse tiene distancia raíz de A, es decir, le saco la raíz al número que me está dando y yo sé que esa va a ser la distancia que hay de acá al centro y por consiguiente del centro al otro extremo, ¿no? Entonces, eso me hace de A en la ecuación de la elipse horizontal. Se los digo porque puede ser de que en otro ejercicio pues les venga así porque ya lo vamos a verificar aquí también con la ecuación que nos está dando. Y pues como podrán pensar, el B hace el contrario, ¿no? Que va a ser acá. Se lo vamos a anotar por acá. Pongamos que es la misma elipse. Y aquí tenemos el centro. Entonces, esta parte de acá va a tener distancia raíz de B. Y aquí también raíz de B. Lo vamos a anotar, vamos a ver con este color B. Acá, B y acá B. Entonces eso es lo que nos dice, ¿no? De que si yo quiero conocer la distancia que hay del el centro a esas partes de acá, simplemente tengo que agarrar este número y sacarle la raíz a ese número y pues esa va a ser la distancia que hay de acá al centro y por consiguiente del centro al otro extremo acá. Que vamos a ver que se cumple. Entonces, teniendo en cuenta esto, si se fijan en la ecuación que nos da, voy a poner aquí solución. La ecuación que nos da es la siguiente. X menos 1 al cuadrado sobre 9 más y más 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces, este haría de A y este haría de B, este haría de H y este haría de K. Entonces, si se fijan, el A vale 9. Pero si yo quiero conocer en la
ya en la gráfica, entonces saco raíz de 9 y eso me va a dar 3. Eso quiere decir de que esto va a valer 3 y esto va a valer 3. Entonces, si nos fijamos acá en la gráfica, todas cumplen con eso. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo uno, 2 y 3. Aquí tengo uno, 2 y 3. Aquí también uno, 2 y 3, 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 uno, 2 y 3. Y pues en este otro caso dice que el b es 4. Entonces le saco la raíz a 4 y pues eso es 2, ¿no? Raíz de 4 es 2. Entonces, como nos dice acá, va a ser la distancia que hay del centro hacia arriba y del centro hacia abajo. Entonces se me tiene que cumplir de acá que tiene que haber 2 y 2. Entonces, vamos a volver a cargar. Acá, estamos acá. Entonces, si se fijan también, aquí tiene 2, 1, 2, 1 y 2. 1, 2, 1 y 2, 1, 2, 1 y 2, 1, 2 y 1 y 2. Entonces, todas las gráficas, en este caso, las que nos dan, coinciden con eso. Puede ser que en otro ejercicio, perdón, en otros, ya en la prueba les dé una que aquí tenga 4 y aquí 4. Entonces yo descarto esa de un solo, o que aquí tenga 2 y 2, o tenga 5 y 5. Entonces yo la descarto porque pues ya sé que el A y el B cumplen eso en la elipse. En este caso todas cumplen eso, entonces no me sirve de mucho ese dato. Lo que sí me sirve es el centro, que el centro nos está diciendo acá de que va a ser o va a tener coordenadas h, k. Entonces, el centro aquí va a ser como es h, k, y como les decía, es el signo contrario, en este caso tengo menos 1. Entonces, el centro va a ser más 1 o simplemente 1. Coma, aquí tengo más 2 y signo contrario, entonces va a ser menos 2. Entonces va a ser 1, menos 2. Que si lo queremos ver acá, ¿no? Sería el 1 acá, 1 acá. Y el H sería el 2 y 2, pero con signo contrario, ¿no? Si se fijan acá, el H y el K, H y K, entonces va a ser H, perdón, H y acá el K. Entonces yo me fijo cuál es el que tiene el centro en 1, menos 2. Y pues este realmente no, porque este lo tienen, el centro es menos 1, menos 2. Yo quiero 1, menos 2. Entonces no me sirve, yo la descarto. Este tiene centro 1, 2, que es este de acá. Entonces tampoco me sirve. Vamos a ver, este tiene, este sirve porque este tiene 1 en X y menos 2 en Y. Y como ya vimos con la respuesta, pudiéramos quedarnos ahí, pero si queremos comprobar, entonces acá. Este tiene coordenadas, el centro tiene coordenadas menos 1, 2. Y pues eso es lo contrario, lo que ando buscando, ¿no? Porque tiene que ser al revés. Entonces tampoco me sirve. Entonces la respuesta correcta pues sería el literal B. Bastaba con saber el centro, ¿no? Pero pues puede ser de que en otros, ya en la prueba puede ser que les venga eso también, ¿no? Y que también lo pueden identificar. Si solo hay una gráfica que cumple con esta condición, entonces yo de un solo descarto las otras, ¿no? Pero en este caso todas cumplían con eso. Entonces sería el literal B. El literal B, y pues para este caso también no había que ser como quien dice procedimiento en cuestión de sustituir esto, sustituir lo otro, simplemente hay que saber esas cosas de las ecuaciones y pues así se resolvería esto. No sé si hay algún inconveniente con este ejercicio, pueden hacérmelo saber. Si no, continuamos. Ok, entonces se entiende, pasemos al siguiente, que este ya sería el último. Sí, creería que es el último. Ah, pues sí, es el último. Entonces, pues este es un poquito igual a los demás, ¿no? De que simplemente hay que observar la gráfica. Esta sesión básicamente era de analizar
En las otras sesiones era así de hacer un poquito más de procedimiento, pero esta sesión es de analizar las gráficas que nos dan. Entonces nos dice, observe la siguiente gráfica. Pues nos dan la siguiente gráfica, ¿no? Que es esta de acá, donde la función es esta. Nos dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la gráfica anterior? Es decir, ¿cuál es la ecuación de esta gráfica? Entonces aquí, otra vez, nos centramos en la gráfica y hay algunas cositas que nos da la gráfica. Por ejemplo, aquí nos da este punto de acá, que pareciera ser que es menos 2, menos 1. Nos da este punto de acá también, que pareciera ser menos 1,1. Y este punto de acá, que pareciera ser también menos 3,1. Entonces, esto es bien importante porque lo que nos está diciendo esto es que cuando x vale menos 2 lleva a valer menos 1, que cuando x valga menos 1 lleva a valer 1 y que cuando x valga menos 3 lleva a valer 1. Entonces, es importante porque la ecuación que me está dando acá y que va a tocar así en varios ejercicios es como ir probando con cada una de las respuestas. Entonces, yo puedo sustituir, yo aquí tengo y aquí tengo x. Y justamente aquí tengo las coordenadas x y y. Entonces, yo sustituyo acá en x y en y. Y si la igualdad me cumple, entonces significa que esa es. Pero yo no puedo llegar a algo así como 1 igual a 51 porque eso es absurdo, pues no, no es igual. Si yo llego a algo así como que 6 es igual a 6, entonces significa que estas coordenadas cumplen con la que me dé esto, ¿no? Con la que me dé la igualdad. Si yo llego que 1 es igual a 1, entonces sí. Pero si yo llego a algo así como que 5 es igual a 20.000, entonces eso es incorrecto. Entonces significa que algo está mal. Es decir, que estos puntos no forman parte de la ecuación. Entonces vamos a anotar eso. Voy a poner aquí solución. Entonces, voy a poner aquí algo así como una tablita. Nos dice acá, como lo veíamos, que cuando x vale menos 3 llévale 1. Acá, menos 3 llévale 1. Acá, x vale menos 1 y llévale 1. Entonces, vamos a anotarlo aquí también. Pero si queremos ir en orden, entonces vamos con menos 2. Cuando x vale menos 2 lleva a valer menos 1. Entonces, anotamos acá menos 2 y menos 1. Y pues el último. Cuando x vale menos 1, llévale 1. Entonces, acá tengo menos 1 y 1. Entonces vamos a hacer esa tablita, ¿no? Vamos a hacer por acá. No, la solución no la quiero en tabla. Ahí está. Y tengo esta otra parte de acá. Bueno, podemos dividir aquí también, para tenerlo más en orden. Entonces, ¿por qué hago esta tablita? Porque yo puedo sustituir, como les decía, estos valores en las gráficas para ver si la igualdad me funciona. Entonces, vamos a probarlo con el literal A. Y pues el literal A nos dice que y es igual a 2 por x menos 2 al cuadrado más 1. Entonces, vuelvo. Aquí lo que me está diciendo es que cuando y vale 1, x va a valer menos 3. O viceversa, ¿no? Cuando x vale menos 3, y va a valer 1. Entonces yo voy a sustituir esos puntos ahí. Si la igualdad me da, significa que estos puntos o estos puntos sí satisfacen esta ecuación, por lo que quiere decir de que esta ecuación es la ecuación de esta gráfica. Entonces, vamos a hacer eso. Y pues tenemos acá de que 1 tendría que ser igual a 2 por menos 3 menos 2 al cuadrado más 1. ¿Quiénes lo vamos a enmarcar aquí para que sepamos lo que estamos sustituyendo? 1 y vamos a poner en azul menos 3, donde aquí está x y y. Entonces, simplemente resolvemos eso.
Y si nos da la igualdad, pues repito, significa que está bien. Entonces, uno tiene que ser igual a 2 por menos 2 menos 5 perdón, menos 3 menos 2 es menos 5 al cuadrado más uno. Y pues aquí tengo que uno va a ser igual a menos 5 al cuadrado es 25. Entonces, me quedaría 2 por 25. Ah, podemos ponerlo de un solo. 2 por 25 pues es 50 más uno. También podemos hacerlo de un solo, ¿no? Entonces 50 más uno pues es 51, ¿no? Entonces yo aquí tengo o sea, tengo un error, pues uno no es igual a 51, por lo que quiere decir de que estos puntos no son de esta ecuación. Entonces así podríamos ir probando con la B, con la C y con la D. A la hora de hacerlo digámoslo así, ya en la práctica, entonces sí tendríamos que hacerlo así, ¿no? En este caso, pues yo ya sé que la respuesta es el literal D. Entonces, pero ustedes ya en la prueba sí tendrían que ir probando con la A, con la B, con la C, y pues hasta llegar a la respuesta correcta. No puede ser que en su caso pues sea la B y solo tendrían que probar con el A, pero tendrían que probarlo con todos. Entonces, yo sé que el literal D es la que sí me satisface y pues lo vamos a ver. Entonces, para el literal D, vamos a anotar acá, tenemos que la ecuación es, bueno, lo podemos hacer aquí abajo también. Para el literal D, yo tengo que la ecuación es y igual a 2 por x más 2 al cuadrado menos uno. Entonces simplemente hago lo mismo, sustituyo los valores. Me quiere decir que uno va a ser igual a 2 por menos 3 más 2 al cuadrado menos uno. Menos uno. Porque simplemente estoy haciendo sustitución, ¿no? Aquí cuando y vale uno, x vale menos 3. Entonces pongo aquí menos 3. Y pues simplemente resuelvo. Uno va a ser igual a 2 por menos 3 más 2, pues eso es menos uno al cuadrado menos uno. Y pues aquí ya tengo que uno tendría que ser igual a 2 por menos uno al cuadrado menos uno. Ahora, menos uno al cuadrado, pues es simplemente uno. Entonces me queda 2 por uno menos uno. Pero pues 2 por uno, pues yo ya sé que simplemente es 2. Entonces esto me quedaría 2 menos uno. Y pues 2 menos uno, pues es uno. Entonces sí me cumple la igualdad de que uno es igual a uno. Si yo hago con estos otros valores, porque yo lo puedo probar también, entonces puedo poner menos uno acá, menos uno acá, y sería menos 2 acá. También me tendría que dar la igualdad de que menos uno va a ser igual a todo esto. A la hora de resolver todo esto, me tendría que dar aquí en menos uno. Lo mismo con este de acá. Si yo pongo acá de que y vale uno, entonces lo mismo, menos uno. Entonces sería eso. Y repito, yo porque ya sabía que la respuesta era la literal D, pero pues tendríamos que hacerlo, como quien dice, uno por uno hasta que nos coincida esta igualdad, pues. Por lo tanto, la respuesta correcta es el D, el literal D. Y pues, si esa es la respuesta correcta, entonces en ninguna de estas tendría que dar una igualdad. No al menos en todos los puntos que nos da, porque esa es otra cosa, podríamos jugar con los tres puntos. Y si en los tres puntos no nos da ninguno, pues ninguno. Podría ser que tal vez, no sé, pero podría ser que tal vez en uno sí nos da un punto. Entonces, pero yo tengo que asesorarme con los otros dos puntos. En este caso, pues, repito, es el literal de, si yo probara con estos otros, pues también me da la igualdad, y si yo doy con otro, no me tiene que dar uno igual a uno, me tiene que dar una igualdad. Es decir, que si yo aquí tengo 5, entonces aquí tengo que también tener 5. Y así sucesivamente. Entonces, para nuestro caso sería el literal de. Ahí estaría. Y pues no sé si hay algún inconveniente o algún problema con este ejercicio. Si no hay ningún problema, entonces serían todos los ejercicios que veríamos el día de hoy. Entonces Cintia nos dice todo muy claro, entonces creería que sí, no creería que sí, están claros todos. Como quiera, la grabación siempre la mandamos para que si se olvida algo, pues también lo podamos volver a ver. Entonces, creería que no hay duda, ¿verdad? Bueno, entonces,
como no hay dudas, creería que está todo claro, entonces serían esos los ejercicios que íbamos a ver hoy. Así se resolvían, que son los mismos que estaban en el formulario, ¿no? Del inicio. Entonces, simplemente hay que recordar esas cositas, hay que saber las propiedades de las ecuaciones. A veces no es simplemente ingresar valores o ver esto, que me cumpla esto y que me cumpla lo otro, sino simplemente saber las características que cumplen determinadas ecuaciones. Si se fijan, esta sesión fue más de eso. No hay de hacer tanto procedimiento, sino simplemente de saber esas características de las ecuaciones, de la circunferencia, de la elipse, de la parábola, y así llegar a la respuesta. O de analizar justamente la gráfica que nos da. Ya cuando nos da la gráfica, realmente se nos simplifica un montón de cosas, porque ahí tenemos dónde es positivo, dónde es negativo, los puntos en donde pasa la gráfica, y pues cómo va la gráfica, si se abre hacia, para abajo, se abre hacia arriba, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, sería esto por hoy. Gracias pues, por prestar atención, por estar en la sesión. Yo siempre lo digo, siempre que estudiamos, pues siempre es una manera provechosa de aprovechar, valga la redundancia, el tiempo. Y entonces esta mañana hemos aprovechado el tiempo. Gracias por estar en la sesión. Nos veríamos en la siguiente. Como les digo, creería que la otra es la última, pero depende de cómo vemos las cosas, pues vamos a ver si lo extendemos uno más o si sería realmente la última esa ya. Creo que hasta ahorita hemos visto como eh, dos o tres pruebas de años anteriores, es decir, dos o tres pruebas de avance, porque siempre tienen 25 preguntas, como que cada una, porque como son cuatro materias, entonces viene 25, 25, 25, 25 de cada materia. Entonces ya hemos visto de tres, creo yo, de tres pruebas, incluso una de la prueba PAES, que antes se llamaba PAES, hoy se llama prueba avance, pero es básicamente la misma. Entonces ya concluiríamos el otro, ¿no? Repito, gracias por estar en la reunión y pues nos quedaríamos hasta aquí. Pasen buenas tardes y que Dios los bendiga.